Hola amigo, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar la voz del pueblo o la voz de Dios. Querido amigo, ¿cuál voz escuchas? Mucha gente sigue la voz de las multitudes, la voz del pueblo. Sin embargo, ¿de qué aprovechar el hombre si granjeare a todo el mundo y perdiere su alma? La Biblia dice que no sigamos la voz de las multitudes, que no hagamos caso a la mayoría para actuar injustamente y pervertir el derecho del inocente. Éxodo 23:2. No sigas a los muchos para hacer el mal y para actuar con injusticia. ¿Cuál voz es la correcta? ¿La voz de Dios? ¿Su enseñanza, sus principios? ¿O la voz de las multitudes, la voz del pueblo? ¿A cuál voz estás escuchando? Hablemos del engaño de la mayoría. Mucha gente dice, no pueden estar equivocados la mayoría. Y pensamos que la verdad se encuentra en la voz de las multitudes. De tal manera que pensamos que la verdad es democrática, que la verdad la tienen todos. Sin embargo, la Biblia dice que hay una sola verdad y esa es la verdad de Dios y no la voz del pueblo. Mucha gente sigue el camino popular y no el de Dios. Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la perdición y muchos entran por ella. Mateo 7, 13, 14. La sabiduría del hombre es insuficiente. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora hablemos cuando la ley humana contradice el diseño divino. El hombre establece leyes injustas, leyes que aprueba la mayoría, pero que no son correctas a la luz de la Escritura. Una de ellas es la legalización del aborto por cualquier causa. En muchos lugares está permitido matar, asesinar a tu hijo dentro del vientre de la madre. No se respeta la vida humana. No hay derechos humanos para aquellos bebés que están en el vientre de su madre. El hombre cree que tiene el derecho de quitarles la vida y no hay nadie quien los defienda. Jesús dijo, ama a tu prójimo. Y un bebé, aunque está dentro del vientre de la madre, es tu prójimo y tenemos que amarlo. El mandamiento, no matarás, se quebranta cuando matamos a un inocente en el vientre de su madre. Otra ley que se aprueba en este mundo corrompido es el matrimonio igualitario. Ya legalmente en muchos lados es permitido que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto se opone al diseño divino, porque Dios hizo un hombre, hizo una mujer y los unió y los bendijo. No hay bendición en el matrimonio homosexual, en el matrimonio igualitario. No hay bendición de parte de Dios. No porque la mayoría del pueblo dé el voto y apruebe la ley, significa que la ley es correcta. La verdad no se encuentra en la mayoría, sino en los principios bíblicos. Mateo 19, 14, 6. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Por tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe
el hombre. Dios unió un hombre con una mujer. También se han legalizado sustancias que dañan a las personas, como es la legalización de la marihuana. El hombre, en vez de prohibir y condenar lo que Dios condena, el hombre lo legaliza y ve al pecado como algo normal, porque la mayoría lo aprueba. Como hay mucha gente que consume marihuana, en vez de erradicar el problema, se permite, se regulariza y se establecen leyes que permiten ese tipo de sustancias que son perjudiciales para la salud. También el hombre ha legalizado la eutanasia, que significa muerte buena o bienvenida muerte, donde muchos quieren escapar de su realidad, del sufrimiento, de cierta enfermedad que causa dolor y que consideran que es algo insoportable y que lo mejor es quitarse la vida. Si la persona decide quitarse la vida, hay muchos lugares, hay muchos países donde lo permiten y hay doctores que se prestan para inyectar alguna sustancia para que el enfermo o la persona que tenga serios problemas escape de la realidad y se quite la vida. Dios dice: no matarás. Tenemos que respetar nuestra vida, aunque pasamos por serios problemas de dolor y sufrimiento. Ahora hablemos del peligro de la opinión pública en la Biblia. Mataron al inocente, lo juzgaron y lo condenaron a Jesucristo, y el pueblo a una voz gritaba: crucifíquenle. Es un mentiroso, es un impostor. Esa es la voz del pueblo, la voz de la mayoría. Y mucha gente se une a la voz de la mayoría. No analiza, no juzga, simplemente la mayoría lo decide y apoyamos la voz de la mayoría, aunque sea incorrecta. Incluso el mismo Pilato, teniendo el poder y la autoridad, se fue del lado del pueblo y de los sacerdotes que incitaban a la gente a que crucificaran a Jesucristo. Se aumentaba la voz y gritaban: crucifíquenle. También cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, el pueblo vio que tardaba y decidieron hacer su voluntad y hacerse un becerro de oro y adorarle y decir que ese era el Dios que los había sacado de la esclavitud en Egipto. Todos se unieron para adorar al becerro de oro y rechazaron la voluntad de Dios. Ahora hablemos de nuestra respuesta ante la ley de los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No nos unamos a la voz de la mayoría. Hechos 5:29 y Romanos 12:2. No nos amoldemos a este mundo y a su sistema de pensamiento. Cambiemos nuestra manera de pensar y comprobemos la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Conozcamos la verdad, la Escritura, y dirijamos nuestra vida por sus principios y sus enseñanzas. Las leyes de los hombres cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Querido amigo, ¿cuál voz oirás? ¿A quién seguirás? ¿A la voz del pueblo o a la voz de Dios? Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok, busca mi nombre, y en Facebook busca mi página Reflexiones Bíblicas. Da me gusta, comparte. Dios te bendiga.